Me da mucho gusto, queridos hermanos y hermanas, estar con ustedes en este día tan maravilloso que es el Día del Señor. Es un día muy especial para cada uno de nosotros porque es un día santo. Es el día que el Señor reservó para nosotros adorarle en espíritu y en verdad. Antes que todo, quiero agradecer a la iglesia, a los hermanos que han estado orando por este servidor, por mi esposa. Ella no se encuentra aquí con nosotros, fue operada recientemente esta semana y está pues con mucho dolor en la operación. No fue una operación grande, pero sí todas las operaciones, por muy pequeñas que sean, duelen. Y pues le damos las gracias a Dios por sus oraciones, por sus llamadas, por su interés, por sus mensajes de texto. En fin, eso demuestra pues el cariño y el amor que ustedes tienen hacia este servidor y hacia mi familia. También por sus visitas que pues nos han brindado en nuestro hogar. Así que les agradecemos, queridos hermanos, a ustedes en esta tarde por darnos la oportunidad de pues seguir hacia adelante trabajando juntos. Como ustedes pueden ver allí en la pantalla, nosotros vamos hoy a estudiar un tema que es a manera de continuación de la última vez que tuvimos la oportunidad de estudiar juntos la palabra del Señor, hace un par de semanas atrás. Ustedes recordarán, estudiamos acerca de la armadura del cristiano. Yo creo que es un tema muy importante porque hoy más que nunca nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, debemos de tener esa armadura puesta. Porque a medida que nos acercamos al tiempo del fin, Satanás va a atacarnos doblemente. Va a atacar nuestras vidas personalmente, va a atacar nuestros hogares, va a atacar nuestros seres queridos. ¿Por qué, hermanos? Porque dice la palabra de Dios, y cito Apocalipsis 12, versículo 12, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar. Hay un ay para nosotros. Nosotros moramos en esta tierra. ¿Por qué? Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene ¿cuánto tiempo? Poco tiempo. O sea, a nosotros no nos queda mucho tiempo, queridos hermanos. Nosotros nos queda poco tiempo. Satanás lo sabe. Él sabe que le queda poco tiempo. Y es por eso que él va a hacer todo lo posible. Oigan bien, que ustedes que me están escuchando en esta hora, nuestros amigos y hermanos que nos están viendo a través de este mensaje o a través de este video, y este servidor quien les habla, él desea que ninguno de los que estamos aquí presentes alcancemos el blanco, la meta de todo cristiano, que es el galardón y el don de la vida eterna. Él va a hacer todo lo posible por evitar que nosotros alcancemos la vida eterna, hermanos. Ustedes saben que Satanás, cuando estudia las Escrituras, él lee la Biblia, estudia la palabra de Dios, y él sabe que él va a ser lanzado, ¿dónde? ¿Ah? Mire lo que dice Apocalipsis 20:10. Este texto yo meditaba mucho en él en esta mañana. Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. O sea, Satanás conoce este texto. ¿Cuántas veces lo habrá leído? Yo no sé. Pero Satanás conoce su destino. Ya su destino está sellado para siempre. Ya él sabe que él va a ser lanzado en el lago de fuego y azufre. Y no solo él, sino todos sus ángeles. Todos los ángeles que se unieron a la rebelión de él en el cielo van a ser lanzados a ese lago de fuego y azufre. Y Satanás, como ya sabe que él está perdido, querida iglesia, él desea que usted y este servidor quien les habla corramos el mismo destino que él va a correr muy pronto. Está en nosotros si queremos ser lanzados también en ese lago de fuego y azufre, donde va a ser lanzado Satanás y sus ángeles, y donde van a ser lanzados también todos los impíos, o sea, los pecadores.
Y también dice ahí donde se encuentra la bestia y el falso profeta. O sea, esto es serio, mis queridos hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tomar una decisión hoy. Está casi prácticamente terminando un año más. Si usted y yo hiciéramos un recuento de este año que está casi clausurando, casi terminando, ¿qué usted pensaría? ¿Qué usted diría? ¿Qué usted ha hecho en su vida espiritual para el Señor en este año que está prácticamente concluyendo? ¿Es usted una persona diferente a lo que usted era cuando comenzó este año? ¿O sigue usted siendo la misma persona, el mismo individuo que era cuando comenzó el 1 de enero de este año en curso? Todas estas son preguntas para que ustedes y yo meditemos en esta hora. ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos una corona que ganar. Tenemos un cielo que ganar. Una vida eterna, hermanos. Que Cristo estuvo dispuesto a dejar su trono en el cielo, la adoración de todos sus ángeles, para venir a este mundo corrompido por el pecado, este mundo oscuro y en tinieblas, y tomar el lugar que le correspondía a usted y a este servidor quien les habla. Para que usted y yo, hermanos, algún día podamos tener la vida eterna. O sea, el sacrificio fue muy grande, hermanos. Le costó la vida del Hijo de Dios. Jesús se sintió separado prácticamente de su Padre. Por eso en Getsemaní le pidió a su Padre 3 veces que si era posible quitara esa copa. Él no quería beber esa copa porque él se sintió eternamente separado de la presencia de su Padre, hermanos. O sea, el pecado es tan terrible, era tan terrible ante los ojos de Cristo, que él creyó que el pecado lo había separado eternamente de su Padre. Por eso en la cruz del Calvario Jesús clamó: Padre, ¿por qué me has desamparado? Y es por eso que nosotros tenemos que pensar, queridos hermanos, en nuestra vida espiritual. Volvamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Efesios, si son tan amables, capítulo 6, y leemos otra vez esos textos que ya fueron leídos, pero a manera de repaso nuevamente. Efesios capítulo 6, versículo 10 hasta el 12. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en ¿quién? En el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Dónde estriba la fuerza suya y mía? ¿En dónde? En Cristo. Solamente Cristo tiene la fortaleza y tiene el poder. Jesús, cuando se despedía de sus discípulos, lo leemos en Mateo capítulo 28. Ustedes han leído muchas veces esos textos bíblicos. Jesús le decía a sus discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y ¿dónde? Y en la tierra. Potestad, ¿qué significa? Poder. O sea, Cristo tiene todo el poder en sus manos. Por eso tenemos que fortalecernos cada día en Jesús. Vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Cuánta armadura? ¿Alguna armadura? ¿Ustedes ven ese soldado romano allí, en esa imagen? Ese soldado romano tiene puesta toda su armadura. No solamente una parte. Dice: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Solamente podemos estar firmes contra los ataques de Satanás, contra las acechanzas del diablo, contra las tentaciones de Satanás. Solamente podemos estar firmes si estamos vestidos de toda la armadura de Dios. Cuando nosotros vamos a nuestros trabajos, cuando vamos a la escuela o cuando venimos a la iglesia, muy a menudo cuando llegamos a nuestros hogares nos cambiamos de ropa. Nos quitamos la ropa con que hemos venido al culto,
y nos ponemos tal vez una ropa más cómoda para estar en la casa. Pero este no es el caso de la vida del cristiano. Nosotros no podemos quitarnos la armadura del cristiano ni un solo día, hermanos. Esa armadura tiene que estar puesta diariamente. Diariamente tenemos que estar vestidos con esa armadura. No sabemos en qué dirección van a venir esos ataques de Satanás. Muchas veces inclusive van a venir a través de familiares nuestros, compañeros de trabajo tal vez, personas que a veces nosotros ni pensábamos. Satanás trabaja de muchas maneras para hacernos flaquear y hacernos caer. Por eso tenemos que estar vestidos de toda la armadura de Dios. Por eso tenemos que estar en constante oración. Diariamente. No podemos descuidar la oración en nuestras vidas. Yo sé que no tenemos que estar de rodillas siempre, porque si estamos en el trabajo no podemos arrodillarnos en plenas horas laborales. Pero tenemos que estar en comunión con Dios en nuestra mente. Si estamos conduciendo el auto, no vamos a cerrar los ojos para orar, ¿verdad que no? Pero tenemos que estar en comunión con Dios en nuestras mentes. Amén. Si vamos caminando por la calle, por las vías de estas ciudades donde nosotros residimos, si vamos a entrar a un lugar público tal vez, tenemos que estar en comunión con el Señor constantemente. La palabra fortaleceos, habíamos dicho en el tema anterior en griego, es endunamo. Aquellos que tuvieron la oportunidad de estar aquí en el tema anterior, endunamo, que significa dar fuerza, ser fuerte, tener poder, recibir fuerza, fortalecer o fortalecerse, esforzar o esforzarse, de acuerdo al diccionario griego de Strong's. El único que nos puede esforzar o darnos fuerza es ¿quién? Es Cristo Jesús. Nunca olvidemos eso, mis hermanos. Nunca se nos puede olvidar eso. Que nosotros no podemos hacerle frente al enemigo sin el poder, sin la fuerza, sin la fortaleza de Cristo Jesús. ¿Me escucharon? Sí, Señor. Amén. Vuelvo y repito, porque yo veo que ustedes están, yo sé que me están escuchando, pero tenemos que entender bien esto. Nunca podremos hacerle frente a Satanás por nuestras propias fuerzas. Tenemos que hacerle frente con el poder, con la fortaleza, con la fuerza de Cristo Jesús. Amén. La vida del verdadero cristiano no es solo tener fe en Dios y dejar que Dios haga todo. El cristiano debe ¿qué? Esforzarse si quiere alcanzar las promesas de Dios. ¿Sabían ustedes? A veces creemos que por ser cristianos, creemos que Dios lo va a hacer todo por nosotros. Y nosotros no queremos hacer nada para alcanzar las promesas del Señor. Vamos a ver algunos ejemplos bíblicos. Trajeron sus Biblias, ¿verdad? Espero que me acompañen en sus Biblias. Vayamos a Deuteronomio capítulo 31. Deuteronomio, aquellos que no pueden buscar rápido en las Biblias, les exhorto que lo apunten. Deuteronomio 31, versículo 6. Mire lo que dice la Escritura. Deuteronomio 31, 6. Dice el Señor, esforzaos y ¿qué? Y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, o sea, de los egipcios. Estas fueron palabras de Moisés al pueblo de Israel. Porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará, ni te desamparará. ¿Cuántos creemos en esta promesa, hermanos? Amén. ¿Lo creemos de verdad? Amén. O sea, cuando el cristiano verdadero, el cristiano que está caminando con Cristo diariamente, que tiene esa armadura puesta diariamente, el cristiano que verdaderamente cree en que Cristo está a su lado constantemente,
Porque dice ahí, Jehová tu Dios, Cristo es Dios, nosotros lo sabemos, es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. ¿Lo creemos? Amén. Por eso no hay cabida en nuestras vidas, no debe haber cabida para el desánimo. Un cristiano que está desanimado, un cristiano que sufre de depresión, un cristiano que tiene que tomar pastillas para los nervios, etcétera, etcétera, es un cristiano que no ha aprendido a confiar en Jehová. Amén. ¿Por qué? Porque el verdadero cristiano dice, se esfuerza y cobra ánimo. Amén. Pablo decía, cuando yo soy débil es que soy más fuerte. Nosotros, hermanos, no podemos ser abatidos por el desánimo. Esa es una de las armas más poderosas que Satanás tiene en su ¿qué? En su arsenal. El desánimo. Un cristiano desanimado es un cristiano derrotado. ¿Entendieron eso? Repito, un cristiano desanimado es un cristiano derrotado. Por eso la palabra del Señor nos dice, esforzaos y cobrad ¿qué cosa? Ánimo. Nosotros no podemos dejarnos derrotar fácilmente porque creemos en un Dios todopoderoso. Amén. Ese Dios hace maravillas, si usted no lo sabía. Amén. Josué capítulo 1, todos esos textos nosotros los conocemos. Josué capítulo 1. Josué 1, versículos 7 al 9, miren cómo dice. Son palabras que de Moisés, de Jehová a Moisés, Moisés se las transmite a Josué. Josué 1:7 dice, vamos a leer el versículo 6 primeramente. Esfuérzate y sé que valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Esas fueron las palabras que Moisés de despedida le dice a este siervo de Dios que se llamó Josué. Esfuérzate y sé qué cosa. Valiente. ¿La fuerza de dónde viene? De Cristo Jesús. Ya lo leímos en Efesios. En Efesios decía que fortaleceos ¿en quién? En el Señor. Y en el poder de su fuerza. Pero nosotros, si queremos ser cristianos victoriosos, tenemos que también que esforzarnos. ¿Qué sigue diciendo? El versículo 7, ¿qué dice? De Josué 1. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Ustedes y yo estamos transitando por un camino. El camino estrecho. Jesús dijo, entrad por la puerta ¿qué? Estrecha. Porque el camino o la puerta ancha son muchos, la gran mayoría entran por ella, pero esa puerta lleva ¿a dónde? A la perdición, me refiero a la puerta ancha. El camino estrecho, queridos hermanos y hermanas, por el cual ustedes y este servidor quien les habla, estamos transitando, es un camino estrecho. Es un camino lleno de pruebas. Satanás no descansa o no descansará hasta verte a ti o a mí desanimado y finalmente desviarnos de ese camino estrecho. Por eso decía el versículo que acabamos de leer, que nos esforcemos, y dice, y no te apartes ni a la diestra ni a la siniestra. O sea, no te apartes ni a la izquierda ni a la derecha. Nosotros tenemos que continuar hacia adelante, porque ese camino estrecho nos va a llevar ¿a dónde? A la patria celestial.
Noten lo que dice el versículo 9 de Josué 1. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. No podemos tener miedo ni desmayar, hermanos. Cuando nosotros caemos presa del desánimo, estamos en las manos de Satanás. El cristiano que confía en Jehová no puede desmayar. Tiene que seguir hacia adelante. No importa los ataques del enemigo, que van a venir de muchas formas y de muchas direcciones. Pero tenemos que esforzarnos. Por eso dice, esfuérzate y sé valiente. Tenemos que cobrar ánimo. Ánimo en el Señor. Ánimo en su palabra. La palabra del Señor nos va a fortalecer. No podemos descuidar el estudio de este libro, querida iglesia. Tenemos que acudir a él diariamente, así como usted se alimenta todos los días. Tenemos que alimentarnos de esta bendita palabra, de este pan espiritual diariamente, para que ser fortalecidos diariamente en el Señor. Vamos a leer otro texto más. Salmo 27, 14. Acompáñenme por favor en el libro de los Salmos. Redundando esa palabra esforzarnos. ¿Por qué? Porque decía el libro de Efesios que debemos esforzarnos. Esa palabra fortaleceos en el Señor es esforzarse también. Salmo 27 y vamos a leer el versículo 14. Mire qué hermoso texto. Salmo 27, versículo 14, dice el Señor en su palabra. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. ¿No decimos amén a eso, hermanos? ¿Qué tenemos que hacer mientras esperamos en Jehová? ¿Qué debes hacer tú? ¿Qué debo hacer yo? Esforzarnos y alentar nuestro corazón. O sea, no desanimarnos. ¿Por qué? Porque Jehová no siempre responde nuestras oraciones en el momento que nosotros deseamos que sean respondidas. Él es muy sabio para equivocarse. Y Él sabe en qué momento Él debe responder esa oración suya y esa oración mía. Por eso dice, aguarda a Jehová. Espera en Jehová. Hoy esta sociedad moderna no tiene ese don, el don de la espera. Vamos al libro de Salmos, allí mismo, el Salmo 31. Versículo 24. Salmo 31. Versículo 24. Salmo 31. Versículo 24. ¿Qué dice ese Salmo, versículo 24 del Salmo 31? Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. ¿Por qué nunca debemos desanimarnos? Porque estamos esperando ¿en quién? En Jehová. En un Dios que no miente. En un Dios que ha prometido conceder nuestras peticiones. En un Dios que ha prometido darnos y suplir nuestras necesidades. Por eso dice la palabra del Señor, tome aliento vuestro corazón. ¿Qué debemos hacer entonces? Mientras recibimos respuesta del Señor, esforzarnos los que esperamos en Jehová. Vamos al libro de Lucas. Tengan la bondad de acompañarme en Lucas capítulo 13. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Lucas. Estas son palabras de Jesús. Lucas 13,
Versículo 24, mire qué palabras más sabias de Jesús. Lucas 13:24 nos dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Por cuál puerta usted quiere entrar, querido hermano y hermana? ¿Por la angosta o por la ancha? Muchos no quieren entrar por la puerta angosta. ¿Saben por qué? Muchas personas han venido donde mí y me han dicho, cuando yo no venía a esta iglesia, yo no tenía problemas. Desde que yo estoy viniendo a esta iglesia, o desde que yo estoy conociendo el Evangelio, es un problema tras el otro. Y inclusive, tristemente, llegan a decir, mejor estaba yo antes que ahora. Pero no saben que cuando usted entra por la puerta estrecha, usted entra por el camino recto que lo va a llevar a la Canaán celestial. Y Satanás empieza a trabajar, hermanos, más que nunca, para evitar de que usted siga transitando por ese camino que lo va a llevar a usted al reino de los cielos. Por eso que cuando usted entra en los caminos del Señor, y cuando usted entra por esa puerta estrecha, usted va a tener muchos más problemas ahora que los que tenía antes, porque Satanás va a tratar de desanimarlo a usted, querido hermano o hermana, para que usted desista de seguir transitando por ese camino estrecho. Él sabe ya que está perdido, ya lo leímos en Apocalipsis. Él sabe que su futuro está sellado. Su destino está sellado para perdición eterna. Él ya no tiene nada que perder. Por eso el enemigo de las almas se va a levantar ahora una lucha, una guerra en contra suya para que usted no logre alcanzar el blanco, que es el blanco de la vida eterna, la corona de la vida eterna. Y es por eso, hermanos, que cuando usted esté siendo asaltado constantemente por el enemigo y esté pasando por pruebas, por vicisitudes, por luchas, eso significa que el Señor está haciendo una obra en su vida. ¿Por qué? Porque las pruebas nos fortalecen, nos purifica nuestro carácter. Para eso son las pruebas. Para aprender a depender única y exclusivamente ¿de quién? De Cristo Jesús. Antes de usted conocer el Evangelio, usted dependía de sí mismo. Yo puedo hacer esto por mis propias fuerzas. Tengo el dinero para hacer esto o aquello, o para emprender tal empresa. Tengo los medios para hacer esto. Pero cuando usted camina en los caminos del Señor, ya usted no depende de sus propias fuerzas. Usted depende solamente del poder y la fortaleza de Cristo Jesús. Así que tenemos que esforzarnos por entrar por ¿cuál puerta? Por la angosta. ¿Por qué? Porque la gran mayoría van a procurar entrar y no podrán. ¿Por qué no podrán entrar por esa puerta? La gran mayoría. Porque quieren entrar por esa puerta, quieren caminar por ese camino estrecho y quieren llevar un morral en sus espaldas, bien grande. ¿Cuál es ese morral que quieren llevar muchos y que quieren transitar todavía por el camino estrecho? El mundo. Por eso es que no pueden entrar por esa puerta, porque el morral es muy grande. Y no les deja entrar por esa puerta, porque esa puerta es angosta. Tienen que dejar todos esos pesos
y entrar por esa puerta, hermanos. Quieren transitar por el camino estrecho llevando el morral a sus espaldas. Y el morral son las cosas de este mundo, los placeres de este mundo. La mundanalidad quieren llevarlos ellos al cielo. Las cosas no trabajan de esa manera. Tenemos que abandonar todo lo que es ¿qué? El pecado. La mundanalidad, si queremos entrar por esa puerta estrecha. Noten las palabras que el Señor le dijo a Gedeón. ¿Ustedes recuerdan de Gedeón? Dice así: y el ángel de Jehová se le apareció a Gedeón y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Jueces 6:12. ¿Cómo era Gedeón? ¿Cómo era el carácter de Gedeón? Un varón ¿qué? Esforzado y valiente. ¿Pensará el Señor de nosotros hoy de la misma manera que pensaba de Gedeón? Vamos al libro de Efesios, acompáñenme por favor, capítulo 6 nuevamente. Y vamos a leer allí unos textos que no hemos leído. Efesios 6, está después de Gálatas. Efesios 6, y vamos a leer los versículos 13 al 15. Efesios 6, 13 al 15. ¿Qué nos dice? Por tanto, dice el apóstol, tomad toda la armadura de Dios. ¿Cuánta armadura debemos de tomar? Toda. Ya en nuestros próximos temas vamos a ir desglosando lo que significa cada una de esas armaduras. Debemos de tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar ¿qué? Firmes. ¿Podemos estar firmes con la fuerza y el poder de Cristo Jesús? ¿Qué ustedes creen? ¿Sí o no? Amén. Claro que sí, así lo dice la palabra del Señor. Para que podamos resistir en el día malo. Versículo 14 de Efesios, capítulo 6. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Vamos a ir analizando todos esos textos en nuestros próximos estudios. Lo que significa cada uno de esa armadura del cristiano. Déjenme leerles una pequeña cita muy importante que se encuentra en aquellos que tienen las Biblias de estudio. Se encuentra en el comentario de Efesios 6 del 11 al 17. Y es una cita del Espíritu de Profecía que nos dice, oigan bien lo que dice este pensamiento: si tenemos puesta la armadura celestial, descubriremos que los asaltos del enemigo no tendrán poder sobre nosotros. Qué hermosas palabras, hermanos. Vuelvo y repito. Si tenemos puesta la armadura celestial, descubriremos que los asaltos del enemigo no tendrán poder sobre nosotros. Amén. Nos rodearán ángeles de Dios para protegernos. Amén. Alabado sea el Señor. Amén. Pero para que eso se cumpla en nosotros tenemos que tener puesta toda esa armadura. ¿Solo los sábados? Todos los días. Vamos a Lucas capítulo 21. Vamos a leer unos textos allí muy importantes. Lucas capítulo 21. Y vamos a leer los versículos 14 y 15. Lucas 21. ¿Cuál es la clave para resistir en el día malo, hermanos? ¿Cuál es?
porque eso es parte de la armadura del cristiano. Lucas 21:14 nos dice: proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Si nosotros tenemos la vestidura puesta, esa armadura del cristiano, muy pronto ustedes y este servidor quien les habla, vamos a ser llevados a dar testimonio de lo que usted y yo creemos. Dice la Biblia, no lo digo yo, que debemos de proponer en nuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder, sino que el Señor nos va a dar palabra y sabiduría, la cual los enemigos de este mensaje no van a poder resistir. Es por eso, queridos hermanos, que tenemos que tener esa armadura diariamente. Ustedes saben que parte de esa armadura, ¿qué tiene ese soldado en la mano derecha? ¿Qué tiene? Una espada, ¿verdad? Podía salir un soldado romano en los días bíblicos, cuando salía el ejército romano a la batalla, ¿podía salir un soldado sin su espada? ¿Qué ustedes creen? ¿Y qué símbolo de la espada en la palabra de Dios? ¿Qué simboliza? La palabra de Dios. Dice que es como una espada de doble filo. O sea, nosotros tenemos que tener esta espada debajo del brazo, ¿verdad? En el corazón. Aquí, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando seamos llevados ante las autoridades, ante jueces, ante tribunales, Jesús dice: no se preocupen por lo que van a responder, porque como ya ustedes han estudiado y ya han hecho de mi espada su libro de texto, yo les voy a poner las palabras que ustedes ya han estudiado y se las voy a traer a su memoria. Pero si usted y yo hemos descuidado esta espada y pasa toda la semana allí el libro en nuestra sala o en el cuarto cerradito, solo lo miramos, entramos y salimos y solo lo miramos, cuando llegue el tiempo, hermanos, que tendremos que dar testimonio de esta verdad, nosotros no podremos dar testimonio, porque descuidamos los momentos que el Señor nos daba para estar en comunión con Él a través del estudio de su palabra. Ustedes saben que Esteban, ¿se acuerdan del mártir Esteban, el primer mártir cristiano? Cuando usted lee el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, capítulo 7, usted ve que Esteban les da al Sanedrín judaico, les da un sermón tremendo, comenzando por toda la historia del antiguo pueblo de Israel. ¿Cómo sabía Esteban todo eso? El Espíritu Santo, a través del estudio y el escudriñamiento de su palabra. Y fíjense, estas palabras que están registradas en Hechos 6, escuchen bien, solo escuchen, después lo apuntan. Dice Hechos 6, 8, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y el versículo 10 dice: pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Satanás, hermanos, va a tratar de avergonzarnos a nosotros cuando tengamos que dar testimonio de esta verdad que usted y yo conocemos. Por eso tenemos que estar preparados. Porque no hay peor cosa que ustedes y yo seamos llamados a dar testimonio de lo que creemos y no podamos abrir nuestra boca para defender la verdad que supuestamente usted cree. Satanás fue derrotado en ocasión cuando Esteban fue llevado ante las autoridades judaicas. Ninguno de esos líderes de la nación judía pudo que contradecir lo que Esteban estaba presentándoles. No pudieron resistir su testimonio. Crujían los dientes, se llenaron de ira
y finalmente terminaron sacándolo fuera de la ciudad y apedreándolo. Mire lo que dice la sierva del Señor. Preste mucha atención, hermano, porque esto que voy a leer yo aquí, muy pronto va a tomar lugar y nosotros no nos estamos dando cuenta de eso. Los siervos de Cristo no deben preparar un discurso especial para presentarlo cuando sean llevados ante las autoridades por causa de su fe. ¿Oyeron eso? No deben de preparar ¿qué? ¿Dónde debe estar ese discurso? Su preparación ha de ser hecha día tras día, atesorando en el corazón las preciosas verdades de la palabra de Dios, alimentándose de las enseñanzas de Cristo y fortaleciendo su fe por medio de la oración. Entonces, cuando sean llevados ante los tribunales, el Espíritu Santo les hará recordar precisamente las verdades que alcanzarán los corazones de los que vinieren para oír. Mucha gente cuando sepan, mira, fulano de tal, lo van a juzgar. Y van a llegar la turba, muchos por curiosidad. Uy, yo quiero ver eso, yo quiero oír eso. Y esas personas van a oír el mensaje que va a salir de sus labios. O de mis labios, hermanos. Noten lo que determina la cita. Dios les traerá repentinamente a la memoria el conocimiento que obtuvieron por medio de un diligente escudriñamiento de las Escrituras, precisamente cuando lo necesiten. O sea, para nosotros poder hablar cuando seamos llevados ante jueces y tribunales, antes de que eso suceda, ustedes y este servidor quien les habla, tenemos que haber tenido en nuestra experiencia religiosa, en nuestra experiencia espiritual, un diligente escudriñamiento de las Sagradas Escrituras. No espere venir aquí cada sábado, hermanos, para usted alimentarse espiritualmente. No es suficiente. Usted pasaría toda la semana solamente con una comida. Dígame, por favor. Usted se tiene que alimentar diariamente, a menos que esté ayunando, ¿verdad? Unos comen hasta 3 veces, otros 2. Ustedes y este servidor quien les habla, tenemos que alimentarnos de este pan espiritual diariamente. No puede pasar un solo día de la semana. Tenemos 7 días. No puede pasar ni un solo día, querida iglesia, que nosotros dejemos de alimentarnos de este precioso libro. Nota cómo termina la cita. Debéis tener una experiencia individual. No espere que el pastor de la iglesia los alimente a ustedes todas las semanas o todos los sábados y que ese alimento que ustedes reciben del ministro sea suficiente para que ustedes puedan vivir una vida de victoria en Cristo Jesús. No. Dice, debéis tener una experiencia individual y no depender de otros para vuestra luz. Muchos están dependiendo de otros, tristemente. ¿Por qué hay tantos vientos de doctrina hoy dentro del pueblo de Dios? ¿Por qué hay tantas personas creyendo doctrinas que no están de acuerdo a un escrito está? Porque han aprendido a depender de otros y no de lo que dice la palabra del Señor. Noten cómo termina esta declaración. Cuando se os lleve a la prueba, ¿cómo sabréis que no estaréis solos sin un amigo terrenal a vuestro lado? Maranata, el Señor viene, página 253. ¿Cómo usted va a estar cuando ese tiempo llegue? ¿Cómo yo voy a estar cuando ese tiempo llegue? Solo, solito, solo.
Ahí no va a estar el pastor de la iglesia al lado suyo. Ahí no va a estar su esposo o su esposa, su mamá o su papá, o el hermano o la hermana de la iglesia. Usted y yo vamos a estar solos, hermanos, delante de magistrados, jueces, abogados, fiscales y tal vez personas que nos van a acusar y van a levantar calumnias en contra de nosotros, como le sucedió a Jesús cuando fue llevado ante el Sanedrín judaico. El único que va a estar con nosotros ahí es Cristo Jesús. Amén. Recordemos, hermanos, el tiempo que tenemos ahora es un tiempo de preparación. No lo desperdiciemos en cosas baladíes de este mundo. Tenemos que sacar tiempo para escudriñar su palabra. Cada uno de nosotros, yo sé que muchos tenemos nuestro culto en el hogar con nuestros hijos, etcétera, etcétera. Eso es muy importante. Pero aparte del culto matutino o vespertino que podemos tener con nuestra familia, cada uno de nosotros debe desarrollar un culto personal e individual con Dios. Porque la salvación es individual, no es por grupos. Pregunta. Mire lo que dice aquí, ya vamos a ir terminando. No va a alcanzar para cubrirlo todo, pero vamos a seguir. Esto es una serie muy importante que la hemos titulado La armadura de Dios. ¿Podremos resistir en el día malo? Oigan bien la pregunta. Si estamos resistiendo al Espíritu Santo, o a la verdad, o a la autoridad establecida en la iglesia tal vez. ¿Qué ustedes creen? ¿Escucharon la pregunta, querida iglesia? Vuelvo y hago la pregunta para que nosotros meditemos en esa pregunta muy importante. ¿Podremos resistir en el día malo? ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo decía en Efesios que nos vistamos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra la acechanza del diablo y para que podáis resistir en el día malo. Ya lo leímos. En Efesios capítulo 6, versículo 13. ¿Recuerdan? Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Vuelvo y hago la pregunta. ¿Podremos resistir en el día malo si estamos resistiendo al Espíritu Santo, a la verdad y tal vez a la autoridad establecida en la iglesia? Vayamos a Hechos de los Apóstoles. Acompañen, por favor, capítulo 7. Hechos, capítulo 7. Y vamos a leer los versículos 51 y 52. Hechos 7, 51 y 52. Estas son palabras que les dijo Esteban a los miembros del Sanedrín judaico. Les dijo: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre ¿a quién? Al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Palabras fuertes. O sea, ustedes están resistiendo ¿a quién? Están resistiendo al Espíritu Santo. Nosotros no vamos a poder resistir en el día malo si estamos resistiendo al Espíritu Santo, queridos hermanos. Usted sabe que el Espíritu Santo, antes de leer el siguiente texto de Hechos 7, mantengan su dedito ahí en Hechos. Acompáñenme en el libro de Efesios, por favor, un momentito, porque esto tiene relación. Efesios. Efesios capítulo 4. Noten como dice el versículo 11. Estos son los dones del Espíritu, hermanos. Noten lo que dice el versículo 4 de Efesios 4. Un cuerpo y un ¿qué? ¿Y un qué? Espíritu.
¿Está con mayúscula o con minúscula? Mayúscula. O sea, está hablando del Espíritu Santo. Y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Los dones a la iglesia los da ¿quién? El Espíritu Santo. Amén. Nunca se nos olvide eso. Mire lo que dice el versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Todos estos dones que Dios le dio a la iglesia fueron dados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Y si nosotros estamos resistiendo al Espíritu Santo, automáticamente estamos resistiendo también a los dones que el Espíritu Santo le dio ¿a quién? A la iglesia. Por eso hice la pregunta, ¿podemos resistir en el día malo si estamos resistiendo al Espíritu Santo, a la verdad y a la autoridad establecida en la iglesia? No. Volvamos a Hechos 7 y le damos el versículo 52. Noten cómo dice. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Les dice Esteban. Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Usted, en otras palabras, Esteban le está diciendo, ustedes son unos asesinos. Ustedes mataron a Cristo Jesús. Ustedes son culpables de la muerte del Mesías. Mire lo que dice 2 Timoteo 3:8. Tenemos que tener cuidado, hermanos, porque nosotros podemos caer en el pecado que cayeron los líderes de la nación judía. Cuidado que nosotros no estemos resistiendo el Espíritu Santo aquí en la iglesia. 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 8. Estas son palabras del apóstol Pablo a Timoteo. 2 Timoteo 3:8 dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten ¿a qué? A la verdad. A la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Cuando nosotros resistimos la verdad, estamos resistiendo al Espíritu Santo. ¿Estamos entendiendo, hermanos? O sea, estamos cometiendo el mismo pecado de la nación judía, los que apedrearon a Esteban, o sea, el Sanedrín judaico. Cada vez que nosotros escuchamos un mensaje de verdad, no podemos resistir ese mensaje. Muchas veces el mensajero a través del mensaje nos reprende, espiritualmente hablando, nos amonesta. Nosotros no debemos de sentirnos ofendidos por eso. No debemos de resistir esa verdad, porque es el Señor, a través de ese mensajero o mensajera, que está llevando un mensaje para que la iglesia se arrepienta. El apóstol Pablo dijo estas palabras: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Voy a terminar con 2 citas del Espíritu de Profecía, hermanos. Vamos a continuar con este estudio. Es muy importante que nosotros escuchemos estas 2 declaraciones. Se encuentra en un libro que se llama Los Hechos de los Apóstoles. Páginas 132 y 133 y la página 163. Dice la sierva del Señor lo siguiente: siempre ha habido en la iglesia, oigan bien, siempre ha habido en la iglesia quienes se inclinan constantemente a la independencia individual. ¿Qué significa eso?
Vamos a ver qué significa. Parecen incapaces de comprender que la independencia de espíritu puede inducir a la gente humano a tener demasiada confianza en sí mismo y a confiar en su propio juicio, más bien que respetar el consejo y estimar debidamente el juicio de sus hermanos, especialmente de aquellos que ocupan los puestos que Dios ha señalado para la dirección de su pueblo. En la iglesia, antes de terminar la declaración, hacer un paréntesis, en la iglesia hay hombres y hay mujeres que han sido colocados por Dios para la dirección de su pueblo. Y muchos cristianos quieren pasar por encima de la autoridad establecida en el cuerpo de la iglesia. Noten cómo termina la declaración. Dios ha investido a su iglesia con especial autoridad y poder, que nadie tiene derecho de desatender y despreciar, porque el que lo hace desprecia la voz de Dios. La iglesia, por muy humilde y pequeña que sea esta iglesia o cualquier otra iglesia, esta iglesia tiene un orden establecido por Jehová. Y nosotros como miembros no podemos alterar ese orden. No podemos venir y querer imponer nuestras ideas por encima de la autoridad establecida en el cuerpo que es la iglesia. Dios la estableció, hermanos. Ya lo acabamos de leer en Efesios 4. O sea, yo no puedo venir, hermanos, y yo voy a decir, yo voy a hacer esto porque a mí me da la gana. Yo voy a hacer esto sin consultar con el pastor de la iglesia o consultar con el director o la directora de tal departamento. No, hermanos. Eso es resistir al Espíritu Santo, que ha dado esos dones a la iglesia. Nosotros, la iglesia está organizada por el Señor, no por una junta. Es el Señor. Y nosotros tenemos que respetar la autoridad de la iglesia. Usted sabe que el apóstol Pablo hacía eso. Mire, Pablo, sobre todo los discípulos, Pablo tuvo un encuentro personal con Cristo que ningún otro discípulo ha tenido. Mire lo que dice la sierva del Señor. Escuchen esta declaración y con esto termino. Hechos de los Apóstoles, página 163. Estudien esas declaraciones, hermanos. Tenemos que estudiar esas citas. Dice, no obstante el hecho de que Pablo, oigan bien, era enseñado personalmente por Dios, no tenía ideas exageradas de la responsabilidad personal. ¿Por quién era enseñado personalmente Pablo? Por Dios mismo. Pablo pudo haber decidido, no, a mí nadie me tiene que decir nada porque el Señor mismo es el que me enseña a mí personalmente. Pero miren cómo era Pablo, hermanos. Aunque esperaba que Dios lo guiara directamente, estaba siempre listo a reconocer la autoridad impartida al cuerpo de creyentes unidos como iglesia. Pablo nunca en su vida terrenal, nunca desautorizó la autoridad de la iglesia. Escuche cómo termina la cita. Sentía la necesidad de consejo. ¿Quién? Pablo. Muchos hoy son muy arrogantes. Dice, a mí nadie me tiene que decir nada, yo todo lo sé. Yo llevo 50 años en el Evangelio. Llevo 60 años en la iglesia. Dice que Pablo, hermano, que era enseñado personalmente por Dios, dice que sentía la necesidad de consejo. Y cuando se levantaban asuntos de importancia, ¿qué hacía Pablo? Se complacía en presentarlos a la iglesia y se unía con sus hermanos para buscar a Dios en procura de sabiduría para hacer decisiones correctas. Amén.
Este era Pablo, hermanos. Un apóstol que era enseñado personalmente por Dios. Y más sin embargo, dice la sierva del Señor, que él sentía la necesidad de consejo y consultaba con la iglesia y respetaba las decisiones que se tomaban en la iglesia. Nosotros tenemos que aprender esa lección hoy. Tenemos que tener ese espíritu de sumisión y de humildad. Nosotros no podemos seguir resistiendo al Espíritu Santo y querer imponer, hermanos, nuestra propia posición y autoridad en la iglesia. La iglesia tiene un orden establecido por Jehová mismo. Amén. Que se debe cumplir. Gloria a Dios. Los oficiales han sido escogidos por el Señor. Amén. Y nosotros tenemos que respetar las autoridades eclesiásticas de la iglesia de Cristo y las decisiones que la iglesia tome. Aunque no nos gusten. El apóstol Pablo, hermanos, aprendió esa lección. Por eso tenemos que desarrollar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Que Dios nos ayude, hermanos, a estar vestidos con esa armadura divina. Vamos a continuar con este estudio en nuestra próxima ocasión. Que Dios nos dé la fuerza y el poder para estar vestidos de toda la armadura del Señor. Amén. Cristo está a las puertas, hermanos. Hay que sacar tiempo para estar en comunión con Dios a través del estudio de su palabra. Hay que estar orando los unos por los otros. Amén. Para que Dios pueda obrar en el corazón del hermano o de la hermana y pueda transformar nuestras vidas. Cristo está a la puerta de tu corazón en esta hora, tocando esa puerta. Él quiere entrar. Él quiere formar parte de tu vida y de mi vida. ¿Lo dejaremos entrar? Amén. Vamos a ir de rodillas, por favor, para terminar con una oración. Amante Dios y Padre Celestial, gracias, Señor, por su palabra. Gracias por el Espíritu Santo que nos da la fuerza para seguir hacia adelante. Padre, en esta hora le rogamos de todo corazón que lo que hemos escuchado pueda caer en terreno fértil, Señor. Esa semilla pueda caer en terreno fértil y pueda dar fruto para la gloria del Señor. Padre, si hemos fallado en algo, le suplicamos que nos perdone en esta hora. Estamos casi terminando el año y sabemos que siempre hacemos resoluciones para el nuevo año. Queremos, Padre Santo, arreglar las cosas que tal vez hemos descuidado. Si hemos descuidado el estudio de su palabra, Señor, la consagración individual, si hemos descuidado la oración en nuestras vidas, le pedimos, Señor, que usted nos ayude a sacar tiempo cada día para estar en comunión con el trono de la gracia, con el cielo, Señor. Muy pronto se van a desatar esos 4 vientos que los 4 ángeles están sosteniendo de acuerdo a Apocalipsis 7. Cuando esos 4 vientos sean desatados, va a venir angustia sobre esta tierra, Señor. Y si nosotros no hemos aprendido a tener fe en Jesús, y si no hemos aprendido a desarrollar una fe inquebrantable en las promesas divinas, oh Señor Jesús, no queremos ser arrastrados por la corriente de la apostasía y del pecado que vendrá en el tiempo del fin. Prepara a este pueblo, a esta iglesia, Señor, y ayúdanos a hacer las cosas que a usted le agradan cada día, a reconsagrar nuestras vidas a ti, Señor,
a entregar todo lo que esté impidiendo que nosotros, que entre usted y nosotros haya una verdadera comunión. Si hay algún pecado, Señor, que todavía nosotros estamos acariciando, le pedimos en esta hora que nos ayude, Padre Celestial, con su ayuda, con su poder, a vencer ese pecado, Señor. Y a dejar todo por Cristo Jesús. Gloria a ti. Que nada en este mundo, Señor, nos robe el privilegio de entrar a la Canaán celestial. Este mundo, Señor, no puede ser nuestro hogar. Aquí lo único que vemos es muerte, derramamiento de sangre, sufrimiento, dolor y enfermedad. ¿Cómo anhelar, Señor, vivir en un mundo así, siendo que usted nos está ofreciendo un mundo mejor? Un mundo donde dice su palabra, no va a haber más llanto, ni dolor, ni muerte, ni pecado. Amén. Por eso, Padre, en esta hora le suplicamos de que nos dé el poder para consagrar nuestras vidas a ti de todo corazón y que podamos vivir vidas puras y santas delante de sus ojos. Gracias por escucharnos. Pido una bendición por los alimentos que hemos de compartir a continuación, Señor. Permita que nunca nos falte en nuestros hogares, que sean de gran bendición para nuestra vida física, nuestra salud física, y también nuestra salud espiritual. Y quiero pedir una bendición por las hermanas que los prepararon con mucho amor y mucho cariño. Gracias, Señor, por todas sus bendiciones. Lo rogamos y lo pedimos todo y le damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.